mes de marzo hemos estado estudiando, o comenzamos a partir del mes de marzo a estudiar la serie Libertad en el Desierto, y contextualizo a las personas que es primera vez que están con nosotros. Estamos hablando de este tema, Libertad en el Desierto, que es una serie que está basada en el libro del Éxodo. Esta serie que pretende continuar hasta el último domingo de marzo, lo que hace es mostrarnos el viaje que Israel emprendió desde su salida de Egipto, hermano, hasta su transitar en el desierto y hasta el momento en que entró en la tierra prometida, y aplicar esas lecciones a nuestra vida. Todo lo que el pueblo de Israel aprendió es lo que nosotros también podemos aprender y ver cómo contextualizarlo y cómo, hermano, ponerlo en nuestras vidas. El primer domingo hablábamos cuando Dios escucha el clamor, que es no otra cosa más que la respuesta de Dios a un pueblo, ¿sí? La provisión que Dios da en el desierto. Después, hace 8 días hablamos del Dios que pelea por ti, porque vimos cuando el pueblo clamó a Dios en Egipto, hermano, Dios lo liberó. Bien, ya liberado, en su transitar hacia la libertad, se enfrentaron con una situación adversa, que el pueblo de Egipto, el ejército egipcio los perseguía, pero ahí fue cuando vieron cómo Dios libraba, cómo Dios peleaba por ellos, y eso nos enseñó y nos sigue enseñando que nosotros debemos de confiar en Dios en cualquier momento de crisis. Y este domingo, el día de hoy, vamos a hablar de provisión en el desierto. Es el tema del día de hoy, provisión en el desierto. Y es por lo siguiente, hermano, porque para todos nos es muy claro, para todos los que comienzan en el Evangelio y los que ya tenemos experiencia en el caminar del Evangelio, sabemos que la vida cristiana no está exenta de desiertos. Y cuando digo desiertos, me estoy refiriendo a tiempos de prueba, me estoy refiriendo a tiempos de escasez o quizá a tiempos de incertidumbre. En la vida cristiana llegan a suceder estos acontecimientos, pero en esos momentos podemos caer, o hay gente que puede caer en la duda, hay gente que puede caer en la desesperación, pero Dios nos enseña que Él y solamente Él es nuestro proveedor. ¿Cómo lo veremos? Porque Israel, tras salir de la tierra de Egipto, como ya le mencioné, enfrentó una necesidad. Sí, que vamos a aclarar un poquito más, vamos a hablar de ella. Enfrentó la necesidad de ser alimentado, de saciar su apetito natural ya en el desierto. Y Dios les mostró su fidelidad, Dios les mostró que Él es fiel a pesar de que ellos estaban en un lugar donde quizá para muchos no se pudiese tener algo para un pueblo tan numeroso. Él les envía el maná del cielo. Y así como Dios proveyó para ellos, también Dios provee para nosotros hoy, en este 2025 y el tiempo que Dios permita. Dios sigue proveyendo a cada uno de nosotros. Y la pregunta es aquí, hermano, si nosotros estamos confiando o si nosotros sabemos cómo confiar de la provisión de Dios, o si es que dudamos de lo que acontece en nuestra vida en esos tiempos de desierto. Y es aquí, hermano, donde quiero comenzar con el punto número 1. El punto número 1 es que en ocasiones Dios permite el desierto para enseñarnos a confiar en Él. Sí, es el primer punto. Dios permite el desierto para enseñarnos a confiar en Él. Y como le mencioné, y para muchos es sabido, el nombre desierto, la palabra desierto, nos dice que no hay nada, que está desierto, que no hay vida. O si la poca vida que hay, hermano, la vida que hay, perdón, es muy escasa. Y el desierto revela nuestra dependencia de Dios, porque es muy fácil confiar en Dios. Es muy sencillo confiar en Dios cuando hay abundancia, cuando todo está en calma, cuando hay salud, cuando nos sentimos bien, cuando no hay problemas. En esas circunstancias, ¡qué fácil! Qué cómodo es confiar en Dios, y hasta podemos levantar nuestras manos, exaltarle y bendecirle porque nos va bien. Y en muchas ocasiones muchos predican que siempre nos va a ir bien, pero sépalo que no siempre es así. La palabra de Dios es clara y el desierto revela nuestra necesidad de Dios. Dios permite que sucedan estos desiertos para enseñarnos varias cosas. Israel salió de Egipto con un gran gozo. Si usted recuerda, hermano, la palabra del Señor nos enseña que después de que salió del desierto y que vieron al ejército del faraón sepultado en las olas del mar, ¿qué hizo María? Agarró un pandero, comenzó a tocarlo y a danzar, y se regocijaron porque Dios les había dado esa libertad y les había ayudado a cruzar el Mar Rojo. Esos momentos son de gozo, hermano, pero enfrentaron la realidad. Ya después de haber cruzado
el mar en seco. Ya después de haber cantado y que todas las damas cantaran con María y celebraran, se enfrentan a una realidad, se enfrentan a una situación. Y su reacción fue, hermano, después de caminar, después de andar, tuvieron hambre. Porque así como ellos, nosotros, hermano, caminamos, trabajamos, andamos, tenemos sed, tenemos hambre. Y ellos comenzaron a confiar, hermano, comenzaron a quejarse en lugar de confiar. Se dirigen al líder y le decían, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. ¿Sí? Ellos decían esta expresión, versículos previos a los que leímos, ellos le decían, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. ¿Dónde estaba el gozo? ¿Dónde estaban las danzoras, las cantoras? Los que celebraban ya se habían olvidado de cómo el Señor los había liberado, lo que hablamos el primer domingo de marzo. Ya se habían olvidado, hermano, de cómo Dios peleó por ellos, lo que hablamos hace 8 días. Y hoy, hermano, están quejándose. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Pero debemos de pensar que Dios utiliza tiempos difíciles para enseñarnos, para enseñarles a ellos y para enseñarnos a nosotros que solo en Él encontramos provisión, que solo en Él encontramos lo que nuestra vida necesita. En ocasiones nuestra tendencia es idealizar el pasado, ¿sí? Los que tenemos tiempo en el Evangelio nos acordamos, cuando éramos jóvenes, cómo se alababa. Cuando en aquellos tiempos y comenzábamos nuestra congregación, cómo se hacía. Y comenzamos a idealizar el pasado. Los que somos creyentes. Otros más que no tuvieron este privilegio o esta oportunidad de nacer en una cuna evangélica, comienzan a idealizar su vida de cómo era antes de conocer el evangelio, cómo vivían antes de que quizá o de manera aparente les iba un poquito más, porque el pueblo de Israel comenzó a pensar en la abundancia y decían, es que en Egipto teníamos ollas de caldo, teníamos cebollas, teníamos rábanos, así lo dice la Biblia. Ellos comenzaron a recordar lo que tenían y no cómo vivían. Curioso, ¿no? Era su recordatorio, era su mente. Teníamos abundancia para comer, pero se les olvidaba que comían, pero eran esclavos. Que comían, pero no había libertad para actuar conforme ellos querían. Que comían, pero que estaban con sus pies constantemente amasando el cieno para hacer bloques. Se les olvidaba eso. Idealizaban el pasado. Y a veces en las crisis podemos pensar que estábamos mejor antes de seguir a Dios. A veces sucede eso, que en las crisis, ¿por qué me metí al evangelio? ¿Por qué escuché a la hermana que me invitó a venir al templo? ¿Sí? ¿Por qué seguí a mi amigo que me invitó a venir a la congregación de oicos? Si antes me iba mejor, tenía más amigos, me divertía, hacía esto o hacía aquello. Pero no podemos desear volver atrás cuando Dios nos llama a confiar en Él, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan. No podemos volver atrás cuando Dios ya nos llamó y nos dice, confía en mí. Pon tu mirada en mí cuando Dios nos llama y nos dice, avanza. Es bien importante que hagamos esto. ¿Qué sucede? A veces cuando vamos a cualquier lugar, a un centro comercial, a alguna plaza, y si llevamos niños, de repente estos niños son bien inquietos y nosotros sabemos que cuando están a nuestro lado están seguros, pero de repente nos descuidamos y el niño se va y nos pierde de vista y comienza a buscar y a llamar, ¿dónde estás? Y demás. El papá nuevamente o la mamá nuevamente lo toma de la mano, lo agarra y el niño se siente seguro. El niño no sabía que con su papá hay seguridad, pero como quiera quería irse, quería retirarse. Pero hermano, hermana, nosotros necesitamos tener la certeza que estando en Dios, confiando en Dios, nos va mejor. Cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos problemas, no debemos de lamentarnos. No. No debemos de anhelar el pasado. ¿Qué debemos hacer? Debemos de pensar que Dios utiliza las dificultades para enseñarnos a confiar. Y es necesario que nosotros tengamos varios desiertos, ¿sí? Algunos de ustedes en su momento, en el tiempo en que Dios lo decida, experimentarán desiertos quizá de escasez, quizá de falta de salud, quizá un poquito, hermano, de incertidumbre en su fe, quizá un descontento, pero esos momentos son los que Dios utiliza para probarnos, ¿sí? Para ver cómo nos comportamos delante de Él. Pero fíjese, ¿qué es lo que sucede? Cuando el pueblo se desespera, cuando el pueblo comienza a mirar que está en el desierto y que se da cuenta que hay una necesidad latente, que su vida requiere de algo porque era una realidad, necesitaban comer, pero ya todo lo que traían, porque si usted recuerda, el Señor les dijo que comieran ese cordero pascual y no podían llevar nada de lo que había sobrado de ese cordero.
¿sí? Que cuando se les indicara tenían que salir a prisa, tenían que comer ese cordero pascual, tenían que estar sus lomos ceñidos, es decir, preparados con el bordón en la mano, y tan pronto se indicara la señal, comenzar el éxodo, comenzar a partir. ¿Qué tanto pudieron haber agarrado para el camino? Pocas cosas. Pero eso nos enseña que Dios nos llama a que no dependamos de nuestras propias fuerzas o capacidades, porque a veces pensamos en que somos muy buenos en lo que hacemos, conforme nos desempeñamos, que nuestras capacidades nos van a llevar a cualquier éxito. Pero el desierto, insisto, Dios lo permite para que aprendamos a depender de Él. ¿Qué es lo que sucede? Dios responde con una provisión inesperada, que es mi segundo punto. ¿Sí? Cuando estamos en el desierto y cuando nos damos cuenta que no son nuestras fuerzas, que no son nuestros recursos, cuando queremos quizá retornar a nuestra vida antigua, Dios nos provee con una provisión inesperada, que es la parte que leíamos, donde Dios hace descender del cielo, hermano, un manjar suculento, el pan del cielo. Dios, después de las quejas del pueblo, no los castigó ni los abandonó, porque, insisto, la tendencia es: ¿por qué nos sucede esto? No preguntamos el para qué, sino el por qué nos sucede. Y Dios siempre tiene paciencia. Recordemos, la Biblia nos dice que Dios es paciente para con todos. Dios no quiere que ningún pecador muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? El propósito de Dios es que el pecador no muera, sino que el pecador se arrepienta, que deje limpio su camino, que se vuelva a Él, y Dios tendrá de Él misericordia. Esa es la enseñanza. Entonces Dios no los abandonó, Dios no los castigó. ¿Qué sucedió? Él respondió con una provisión milagrosa. La forma en que Dios suplió la necesidad de este pueblo de Israel nos enseña varios principios fundamentales en los que quiero focalizarme respecto al carácter divino y respecto a la manera en que Dios obra en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando Dios responde con una provisión inesperada? Dios nos sorprende de manera sobrenatural. ¿Llevas esto en mente? Sí, todos, hermanos, jóvenes inclusive, niños inclusive. Dios siempre responde de formas sobrenaturales. Leíamos en Éxodo, o los versículos 13 al 15, dice: y a la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Piense, ¿codornices en el desierto? Sí, codornices. Dice: y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó, he aquí la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Es lo que leíamos. Cosas inesperadas. Aves, hermano, regularmente de pradera, llegando solas al desierto. Un maná, un pan que desciende del cielo y que es suficiente. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que el pueblo esperaba comida. ¿Cómo iba a suceder? No sabían, pero ellos buscaban comida, pero no tenían la idea cómo Dios les iba a proveer esa comida. Pero acuérdense que Dios conoce la necesidad de cada uno de los que estamos presentes. Dios sabe tu necesidad, hermano. Dios sabe tu necesidad, hermana. Sabe lo que nuestro corazón anhela. El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre, porque somos creación de Él. Entonces, Dios sabía que el pueblo tenía necesidad, que el pueblo necesitaba comida. Y la provisión vino de la manera en que no lo esperaban ellos. ¿Qué sucede? Carne por la tarde, ¿sí? La proteína necesaria. ¿Qué pasa? Vienen las codornices. Y a la mañana siguiente, ¿sí? Porque ellos clamaron, y en la tarde, ahí está la carne. ¿Quieres tu plato fuerte? Come codornices. Ahí están. Digieren las codornices. A la mañana siguiente, hermano, ellos se dan cuenta que salir de su campamento hay por donde quiera, en su derredor, una especie como de cereal, una especie de panecito, ¿sí? Que justamente se llama maná, el famoso maná del cielo. Y la palabra maná, como no sabían ellos qué era, porque para ellos era nuevo, dicen: ¿qué es esto? Y la palabra maná significa: ¿qué es esto? A manera de pregunta, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. Así de que si por ahí escuchan a maná del cielo, es: ¿qué es esto que cantan, no? Bien, la palabra maná significa eso. ¿Qué es esto? Porque para ellos era desconocido, ¿sí? Entonces, ellos encuentran por la mañana ese maná, y cuando lo vieron se preguntaron justamente lo que les comento, es esto, porque nunca habían visto nada igual. Y yo le quiero comentar, hermano, porque acuérdense que estamos viendo que Dios responde de manera inesperada a cada uno de nosotros. Cuando Dios conoce tu necesidad, cuando Dios sabe lo que tu alma necesita, lo profundo de tu corazón, cuando Dios sabe tu anhelo, cuando Dios conoce nuestra necesidad, Él la va a suplir. Él va a proveer, Él va a hacer lo necesario,
Y quizá te vas a sorprender porque este es el punto. Dice ahí que Dios responde con una provisión inesperada. A veces es incomprensible para nuestra mente tan finita, nuestra mente humana, entender el mover de Dios, el entender la dimensión en que Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, pero lo debemos entender. Hermano, en el primer libro de los Reyes nos habla de un profeta, el profeta Elías, que él emprendió también un viaje a un desierto y dice la palabra del Señor que el profeta Elías fue sustentado a través de cuervos. Cuando el cuervo tradicionalmente lo que hace es lo toma y ¡pum!, se va. Pero en el caso de Elías, ese cuervo en lugar de llegar, tomar y volar e irse, hermano, el cuervo venía y le traía el sustento. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo entendería? Pero así como lo hizo con Elías y así como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, así Dios lo quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces pedimos a Dios ayuda, clamamos por Él y tenemos en mente cómo creemos que Él nos va a responder. ¿Sí? A veces hasta le decimos, Dios, esa es mi necesidad. Y Señor, quiero que me respondas de esta forma, en este día, de esta manera, y yo alabaré tu nombre. Pero hasta le damos instrucciones a Dios. Casi le damos un checklist de todo lo que queremos que Dios haga por nosotros. Hermano, quiero decirle que Dios no es un Dios de cajón o un Dios de molde. Dios no siempre obra igual. Dios hace su operación, su extraña operación. Dios hace su obra, su extraña obra, pero de acuerdo a su infinita voluntad. De acuerdo a su soberanía, de la manera en que usted no lo entienda, de la manera en que usted quizá no lo comprenda, pero que supla, que provea, que satisfaga la necesidad que hay en nuestro corazón. Entonces, hermano, a veces nos responde con oportunidades, a veces nos responde con personas que nunca imaginamos que nos responderían o de formas que parecen pequeñas, pero que son suficientes. Sí, es lo que hace Dios, cosas que parecen pequeñas, pero que son suficientes. Y es bien importante. ¿Por qué? Porque Dios provee en el tiempo perfecto. Le dije, responde de una manera extraña, pero en el tiempo perfecto. Dios no se atrasa ni se adelanta. Téngalo en mente, no se atrasa ni se adelanta. En el momento perfecto, cuando Dios sabe que es necesario intervenir, interviene para bendecirte, hermano. Otra parte del libro del Éxodo, en el capítulo 16, versículo 8. Dice, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. ¿Sí? Entonces, Dios no respondió inmediatamente cuando ellos clamaron, porque clamaron en la mañana. En la tarde vinieron codornices y en la mañana siguiente llegó el maná, pero Dios respondió. ¿Sí? Dios siempre responde. La provisión no llega antes de que tuvieran hambre, sino cuando comenzaron a murmurar. ¿Sí? Cuando ya lo comenzaron a pensar, cuando estaban cavilando, cuando comenzaron a sentir que sus tripas quizá iban a moverse, que su intestino grueso se quería comer a su intestino delgado, es cuando comenzó el Señor y dijo, voy a responder. Entonces, Él responde de manera necesaria y no fue demasiado temprano ni demasiado tarde cuando Dios responde, sino en el momento preciso. Y esto nos debe de llegar a recordar, ¿sí? Nos debe de llevar a pensar que cuando Dios responde, lo hace en un tiempo perfecto. No te me desesperes, hermano, hermana. No se me desesperen, ¿sí? ¿Tienen alguna petición delante de Dios? Dios conoce su petición antes que esté en sus labios. Dios la conoce. ¿Cuál es tu necesidad? Dios la sabe. Y Él va a responder a su tiempo, en el momento que Él lo decida, ¿sí? Una persona quizá puede estar orando por un trabajo, por sanidad o quizá por una solución a un problema y quizá Dios no responde en el momento cuando esta persona lo esté necesitando, pero llega la respuesta y cuando uno se da cuenta que Dios respondió, se da cuenta que respondió en el momento adecuado y es muy importante. Entonces, no debemos de desesperarnos, hermanos, hermanas. Sé que algunos de ustedes tienen necesidad, que quizá algunos de ustedes este domingo estén cruzando algún desierto en su familia, en su vida, en su trabajo, en su relación de pareja, quizá. Pero no debemos desesperarnos cuando parece que Dios no responde, porque ¿cuánto tiempo has orado y le has pedido quizá la salvación de tu esposo? ¿Has quizá orado por la salvación de tus padres, de tu hijo, de tu hija? No lo sé. ¿Has pedido algo muy específico? Yo no lo sé, pero lo que sí sé, lo que sí conozco, de lo que sí tengo certeza, es que Dios ya te escuchó. Y es que Dios va a responder, ¿sí? Porque Dios conoce nuestra necesidad. Entonces, si no ha provisto Dios aún lo que necesitas, es porque no es el tiempo correcto.
Es porque no es el momento adecuado, pero Dios va a responder. Y la provisión que Dios te dé, tenlo en mente, la provisión que Dios te dé va a ser suficiente. La provisión que Dios te dé a ti va a ser la necesaria, pero requiere obediencia. Requiere que nosotros obedezcamos. Otro versículo del Éxodo, capítulo 16, versículo 16, nos dice: esto es lo que Jehová os ha mandado. ¿Qué pasó? Recoged de él cada uno según lo que pudiese comer. ¿Sí? Ahí está en pantalla. Esto es lo que Jehová ha mandado. Dios ya respondió. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Entonces, hermano, Dios va a responder, pero nosotros tenemos que obedecer lo que Él nos da. Porque así como Dios, ¿qué hizo? Les dio el pan y les dio las codornices, pero no crea que cayeron codornices rostizadas en el plato. No llegaron las codornices asadas, hermano, y con una guarnición. No. El maná descendió y estaba en derredor del campamento. ¿Y cuál fue la instrucción? Salgan, recojan lo que necesitan. Y requiere obediencia. ¿Tienes hambre? Puedes comer. Ahí está lo que yo te he provisto. Entonces, la provisión de Dios siempre va a ser suficiente, pero requiere obediencia. Dios les dio lo suficiente para cada día. Él dijo: comas lo que necesitas para cada día, recoge solo lo que necesitas para cada día, no agarres de más. Y por ahí algunos desobedientes, o algunos que quizá quisiendo pensar de manera astuta, dijeron: bueno, si voy a comer nada más una cazuelita para mí, la guardo en el sabucam, pero agarro una cazuelita adicional. Y dice la palabra del Señor, nos da testimonio, bueno, allá no se decía sabucam, pero ellos guardaron de más, que eso que agarraron adicional se les pudrió, se descompuso. Porque Dios nos da lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos. Dios no nos da para acumular. Y si recogían más de lo necesario, como les mencioné, y lo guardaban, hermano, es porque tenían duda, porque pensaban quizá en una escasez, pero Dios les dijo: yo les voy a proveer. ¿Y saben qué, hermanos? Todo el transitar en el desierto, nunca les faltó el pan. En todo el transitar, a partir de esta fecha, en todo el tiempo que ellos estuvieron transitando, nunca, ningún día, hermano, les faltó el pan que llevarse a su boca, el pan sobre su mesa, porque Dios da lo necesario. Pero aquellos que recogieron de más mostraron un poquito de duda, un poquito, hermano, quizá de astucia humana, pero ¿qué mostraba? Que no era así. ¿Y por qué Dios permitió que se descompusiera ese alimento? Porque Dios les quería enseñar lo que decía un principio. Los desiertos son para enseñarnos. Dios quería enseñar al pueblo a que necesitaba confiar en Él. ¿Sí? Que el pueblo necesitaba confiar en Él. Entonces, hermano, Dios provee lo que necesitamos. ¿Sí? Es como el Padre Nuestro que encontramos en el Evangelio. Jesús enseñó a los suyos a orar y les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Y en ese orar, en ese pedir, Él dijo: el pan nuestro. Si se lo sabe, repita conmigo: el pan nuestro, ¿qué más? De cada día, dánoslo hoy. De cada día. Al amanecer, hermano, Dios sabe lo que hay necesidad para tu vida. Dios te va a dar lo que necesitas, de la manera en que quizá tú no lo entiendas. Te dará las capacidades, te dará la fuerza, el talento para trabajar, pero necesitamos obediencia y nos va a dar lo que necesitamos cada día. Entonces Dios provee lo que necesitamos, no lo que queremos en exceso, porque si así fuera, pues a veces nuestra mente humana queremos mucho, queremos más. Es nuestra tendencia natural, nuestra tendencia humana, el acumular. Pero a veces queremos acumular esas bendiciones, esos recursos, o tener la seguridad quizá para un futuro, pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Esta es la enseñanza que tenemos, aprender de Él. Si su vehículo actualmente, los hermanos, hermanas que traen su vehículo y en su pantalla o en su celular, si lo pueden tener ahí, le ponen el GPS de cómo llegar a Oikos o cómo llegar a un viaje largo, se dan cuenta que la aplicación que ustedes utilicen, la voy a llamar ahorita por decir GPS, que ya está un poquito descontinuado, pero bueno, esa aplicación no nos muestra la trayectoria del punto origen hasta el punto destino si es que es un viaje largo. ¿Qué va haciendo? Nos va mostrando parcialidades. ¿Sí? Nos va mostrando poco a poco y conforme avanzamos, ¿qué pasa? Se actualiza la visibilidad. Avanzas 1 kilómetro más quizá o das una vuelta y se actualiza la escena. Así es nuestro peregrinar con Dios. Dios sabe lo que necesita. Él, desde su infinita visión divina,
Él puede y sabe lo que necesitamos, pero nos va a ir dando, nos va a ir soltando, nos va a ir mostrando lo que nosotros necesitamos conforme día a día. Porque quizá el ver el big picture, o la pantalla completa, el escenario completo, nos puede causar un poquito de confusión o de incertidumbre. Entonces, Dios siempre nos da con abundancia, hermano, pero quizá no en abundancia, pero nos da lo suficiente, es bien importante. Nuestra confianza debe estar en su provisión, siempre. Confiemos en la provisión divina. Nuestra confianza no debe estar en la acumulación. Entonces, Dios responde a nuestras necesidades, pero a su manera. ¿Sí? A su manera y en su tiempo, en el tiempo divino. Su provisión muchas veces nos va a sorprender. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, preparémonos, porque sé que Dios le sorprenderá. Créalo. Si usted tiene fe, si usted tiene confianza, hermano, como hemos escuchado el testimonio de alguna hermana aquí, Dios le va a sorprender. Es suficiente, hermano, pero requiere que nosotros confiemos en Dios día a día, cada momento. Entonces, ¿cuántas veces hemos dudado de la provisión de Dios porque no reconocimos quizá cuando llegó, hermano, hermana? ¿Estamos confiando en el tiempo de Dios o estamos a la expectativa de nuestros tiempos? Si estás a la expectativa de tus tiempos, va a venir la angustia, va a venir el estrés, va a venir la desesperación, pero si confías en los tiempos de Dios, estarás completamente tranquilo. Hermano, hermana, ¿estamos dependiendo de Dios diariamente o estamos tratando de asegurarnos por nuestra propia cuenta? Sí, hubo un hombre que acumuló mucho grano. Sus graneros estaban llenos, toda su casa rebosante, pero alguien le dijo: necio, en esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Porque a veces la vida se nos va en acumular, en tener. Y sepan que desnudos, dijo el patriarca Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿Sí? Nada de lo que trabajemos sobre esta tierra, hablando materialmente, nos llevaremos. Es mejor confiar, hermano, en la provisión divina. Es mejor confiar en lo que Dios hace, cómo lo hace y en el tiempo en que Él decide hacerlo. Bendito sea su santo nombre. Así como Dios sustentó a Israel en el desierto, Él sigue siendo nuestro proveedor hoy, en este 2025. Y aún, hermano, cuando no veamos la respuesta, cuando no encontremos quizá la respuesta de acuerdo a nuestros pensamientos, Él está obrando. Él está maquinando y viendo, hermano, su provisión, y esta llegará en el momento adecuado, esta llegará en el lugar adecuado. Confiemos en Él. Bendito sea su santo nombre. Muy bien, esto es lo que aprendemos respecto al pueblo de Israel en el desierto, nuestro viaje, nuestro peregrinar en el desierto. Pero quiero agregar algo adicional que no está justamente en el libro del Éxodo, pero está fuertemente relacionado. Y es, así como el pueblo de Israel recibió el pan del cielo, mi punto 3 es que Jesús es el verdadero pan de vida. Éxodo 16 que leímos, Dios proveyó a los israelitas en el desierto, ¿sí? Esa provisión fue temporal. Yo le dije, desde el momento en que clamaron hasta el momento en que entraron en la tierra prometida, fue temporal. Cuando entraron ya, hermano, a esa tierra que fluía leche y miel, el maná cesó. Sí, se establecieron los reinados, vino la monarquía israelita, el Reino Unido, no había maná. Vino el reino dividido, no había maná. Tiempos de profetas, no había maná. En los tiempos de Jesús no había maná. Fue solamente un pan temporal para enseñarle al pueblo de Israel que Dios es el proveedor. Pero Jesús, nuestro Jesús, el Cristo, el bendito Nazareno, hermano, el que murió en la cuenta cruz del Calvario en el Nuevo Testamento, nos refleja, hermano, que el verdadero pan del cielo es Él mismo. Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Él está hablando a sí mismo y es lo que dice. Cuando la multitud le pidió a Jesús una señal para creer en Él, mencionaron el maná que habían comido, que habían disfrutado sus padres, ¿sí? Vemos en pantalla, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es una realidad, hermano, esto es lo que el Señor está enseñando. Pero cuando ellos preguntan y dicen, nuestros padres comieron maná en el desierto, ahí eran muy buenos para recordar, nuestros padres comieron maná en el desierto, pero Jesús les responde, yo soy ese pan.
Sí, y de ese pan le quiero hablar, hermano. Jesús respondió con una verdad profunda. El maná físico sustentó por un tiempo, pero Él es el que da vida eterna. ¿Pueden poner nuevamente el último versículo? El versículo que pusieron, donde Él dice, el que de mí come, dice, ¿no tendrá sed cuándo? Jamás. Es el pan eterno, el pan verdadero. Entonces, ¿qué pasa? El maná en el desierto fue una sombra de Cristo. El maná fue un regalo de Dios para sostener físicamente a Israel en el desierto, pero su provisión era más grande. Ese maná apuntaba a Cristo. Ese maná que todas las mañanas caía como un rocío, hermano, y los pequeños arbustos, lo que se acumulaba ahí, que el pueblo hoy tenía que recoger cada día, tomar cada día, apuntaba, reflejaba, tipificaba a Cristo Jesús. Y quiero hablarle de unas similitudes entre el maná y Cristo Jesús. El maná vino del cielo y Jesús también vino del cielo. Dice la palabra del Señor que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ese verbo era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús se vistió de humano, ¿sí? Descendió, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y cuando dice la Biblia que tomó forma de siervo, es cuando vino a nacer en un seno virginal, cuando desciende del cielo. El maná fue un regalo gratuito, ¿sí? Ellos simplemente tenían que ir y recoger. Y Jesús es la dádiva, es el regalo de Dios para la humanidad. No tenemos que pagar plata, oro, euros, yenes o libras esterlinas para poder ser salvo, hermano, hermana, amigo, amiga. Necesitamos aceptar a Cristo como Salvador. Es lo único, es la dádiva de Dios, hermano, para la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que goce, disfrute, posea, tenga vida eterna. Es la dádiva de Dios. El maná debía de recibirse diariamente, todos los días, y Jesús es nuestra provisión continua. Todos los días necesitamos a Jesús. Todos los días, hermano. Cuando nuestros ojos se abren por la mañana, cuando, hermano, quizá recorres la cortina de tu ventana, o a lo mejor el sol te da sobre el rostro y sientes latir tu corazón, te das cuenta que puedes jalar aire, es porque amaneciste, ese día también necesitas de Dios. Todos los días, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así como el maná se necesitaba todos los días, tú, cada uno de nosotros necesitamos a Dios, necesitamos de Cristo todos los días, porque Él es nuestra provisión espiritual continua. El maná saciaba temporalmente, la gente lo comía y después volvía a tener hambre. Pero cuando tú te llenas de Cristo, cuando nosotros nos llenemos de Dios, hermano, Él nos llena de manera eterna. Bendito sea su santo nombre. Entonces, es importante que lo mencionemos, hermano. En la Pascua, ¿sí?, el pueblo recordaba la liberación en la fiesta que los judíos celebran. Ellos celebraban o recordaban la liberación de Egipto con un pan sin levadura, un pan que no leudaba. Y Jesús, en la última cena, ¿sí?, que antes de ser entregado a muerte, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, tomando el pan. De manera simbólica, él dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Sí, Jesús es el pan del cielo. Él es el cumplimiento del maná. En Jesús encontramos el cumplimiento del maná. Cuando la gente se preguntaba, maná, lo voy a decir en español, cuando la gente decía, ¿qué es esto? Hoy podemos decir, es Cristo. Hoy podemos decir, es Jesús. Hoy podemos decir, es el Salvador. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, este es el cumplimiento, es la provisión completa de Dios para la humanidad. Entonces, no basta con conocer a un Jesús intelectualmente, de manera intelectual. Sí, de manera no es suficiente. Perdón, no es suficiente o no basta con conocer a Jesús intelectualmente. Así como los israelitas tenían que recoger y comer el maná cada día, nosotros debemos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios a través de Cristo cada día de nuestra existencia para recibir esa vida espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús sacia nuestra hambre espiritual. San Juan 6, 33 al 35 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, lea conmigo,
nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús sacia nuestra necesidad espiritual. Muchas personas se sienten inquietas y quieren a través del baile en los antros, quieren a través de las drogas experimentales, químicas o naturales, a través de una libertad sexual, a través de muchas cosas, saciar esa necesidad, eso que arde en su interior y que les hace buscar un placer, buscarse satisfechos, sentirse plenos, plenas. Pero eso solamente lo puede llenar Cristo. Solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Es muy importante. Las cosas exóticas, el éxito, el dinero, la abundancia, hermano, el placer no nos va a saciar. Nada puede llenar el vacío del alma. Solo Jesús puede saciar la necesidad más profunda del ser humano. Así que si uno de los presentes hoy, alguien de los presentes se siente inquieto, inquieta, como que algo te falta, que necesitas algo en tu vida, ¿qué es eso que necesitas? Israel dijo: maná. Hoy te digo, es Cristo. Lo que necesitas es Cristo. Solo Jesús puede saciar la necesidad más profunda del ser humano, que es el hambre de la vida eterna. Muy bien, el que a mí viene, dice la palabra del Señor, nunca tendrá hambre, lo que leíamos. Significa que solo en Cristo encontramos plenitud, solamente en Cristo encontramos el propósito eterno de nuestra existencia. Muy bien, debemos de pensar, quiero llevarle a pensar que si estamos buscando saciar nuestra vida con cosas temporales, nunca se va a sentir saciado. Si alguno de los presentes está intentando sentirse pleno, satisfecho con cosas temporales como las que mencioné, no lo vas a lograr. Podrás terminar en ese intento o llegar anciano si Dios te presta vida y sin buscar a Él, pero aún en tu vejez no encontrarás nada que sacie, que satisfaga esa necesidad. Cristo es el único que puede llenar el alma. Cristo es el único que puede darnos una satisfacción real. Y si tenemos a Cristo Jesús, si tenemos a Cristo Jesús, si tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, hermano. Lo tenemos todo, teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón. El pan de este mundo es pasajero, pero el pan de Dios es eterno. San Juan 6, 49 al 51 dice: vuestros padres comieron del pan en el desierto. San Juan 6, 49 al 51 dice: y murieron. Se lo voy a leer, dice: vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. ¿Ve la analogía? ¿Por qué del viaje en el desierto del Éxodo le estoy llevando el Evangelio de Juan? ¿Sí? Jesús lo dijo: vuestros padres comieron de ese maná y murieron. Pero Jesús está diciendo, dice que este es el pan que desciende del cielo, hablando de sí mismo. Dice: para que el que de él coma no muera. Y ratifica diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Bendito sea Dios. Hermano, entonces el maná fue un sustento temporal, pero la vida eterna solamente se encuentra en Cristo Jesús. Porque sobre este mundo, hermano, hermana, así como los judíos peregrinaron en el desierto, nosotros peregrinamos sobre este planeta. Está establecido que todos los hombres muramos una vez y después el juicio. Aunque nos resulte difícil a algunos de aceptar, estos ojos tendrán que cerrarse. Dice el apóstol Pablo: porque es necesario, así lo escribió él, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y para que esto corruptible se vista de incorrupción, tenemos que descender a la sepultura, tenemos que morir. ¿Sí? Pero ese es nuestro cuerpo físico. Pero nuestro ser no es solo cuerpo, es alma, es espíritu. El espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Y nuestra alma qué? Hermano, para que vive eternamente en la presencia de Cristo Jesús, necesitamos aceptar a Cristo como Salvador. Entonces Jesús no solo vino a darnos una comida física, ¿sí?
No solamente nos vino a dar el pan que está sobre nuestra mesa, los frijolitos que acompañamos con las tortillas. Gracias a Dios por lo que tenemos en nuestra despensa. Gloria a Dios por ello. Pero Dios no solamente nos da eso, hermano. Él vino para darnos salvación y para darnos vida eterna, para que tengamos vida y para que tengamos vida abundante, para que tengamos vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, ¿estamos viviendo solo para lo terrenal o estamos recibiendo el pan que nos da vida eterna? Piénsalo. ¿Cómo lo sabré, pastor? Si has aceptado a Cristo como Salvador, ten la certeza que estás comiendo para la vida eterna. Si no lo has aceptado, tu sustento es solamente terrenal. Y llegado el momento en que tu corazón deje de latir, como dice el libro del Cantar, cuando el cántaro se quiebre junto al pozo, es decir, nuestra vida se acabe, ¿qué será de nosotros? Entonces piensa esto. Jesús no solo quiere bendecirnos en esta vida, porque Él te va a bendecir. Él te está bendiciendo. Puedes verlo en tu casa, en tu familia. Ya te bendijo. Pero Él quiere darnos más que eso. Él quiere darnos vida más allá de la muerte. Él quiere capitanearnos más allá de esta existencia física. Entonces es importante que lo tengamos. ¿Qué pasa? A veces es como la gente que tiene sed y toma agua salada. Ha habido situaciones donde la gente tiene sed y si bebe agua salada, por el momento, aunque se sepa o tenga esa sensación salada, de momento, de manera temporal, saciará su sed, pero lo que no sabe es que esa salinidad le dará más sed y su necesidad de ser saciado, de beber agua, se va a intensificar. Y los placeres de este mundo, el éxito, las riquezas y demás, son como esa agua salada para el desierto, para el sediento, que si la tomas, vas a tener más sed. Vas a querer más y tampoco te vas a saciar, y vas a buscar más y no te vas a saciar. Necesitamos beber de la fuente que salta para vida eterna. Necesitamos comer de Cristo Jesús, de ese maná que descendió del cielo. Entonces, hermano, hermana, no debemos de buscar solo las bendiciones de Dios, sino debemos de buscar a Dios mismo. Traer a nuestros hijos no solamente al templo, sino traerlos a Dios. Porque es muy fácil traer a los hijos al templo cuando son pequeños, ¿sí? Es sencillo. Lo complicado es no tanto llevarlos al templo, es llevarlos a Dios. Y no es tanto que vengas al templo, sigue viniendo. La palabra del Señor nos dice que no dejemos de congregarnos, pero lo más importante es que lleguemos a la presencia de Dios. Es lo que Dios nos pide, es a lo que Dios nos llama. Entonces, hermano, solo Jesús puede saciar el hambre del alma, y si recibimos a Cristo, tenemos vida eterna. El mayor milagro no es la provisión material. Dios te va a proveer, así como lo hizo con Israel. Sé que, como le decía al principio de este sermón, vivimos desiertos. Dios conoce nuestras necesidades y nos está probando. Pero eso no es lo más milagroso. Te vas a sorprender porque Dios va a responder. Ten la certeza, yo confío y vamos a orar. Dios te va a sorprender sobre esta vida. Pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más relevante. Lo más importante es la provisión espiritual que Dios proveyó para ti, que es en Cristo Jesús. Si ya hemos recibido de este pan de vida, compártelo con otros. Invita a otros, porque solamente Jesús es suficiente. Y si no lo has recibido, hoy te invito a que comas de este pan del cielo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, hermana. Y si nunca has experimentado el verdadero alimento para tu alma, ¿sí? Si nunca has experimentado el verdadero alimento para tu alma, hoy es el día para recibir a Cristo Jesús. Él nos ofrece una vida que nunca se agota. Dios nos lleva por el desierto no para abandonarnos, no. Él nos lleva en el desierto para enseñarnos a confiar en Él en los momentos más difíciles. No miremos atrás con nostalgia, sino miremos adelante con fe. Veamos hacia adelante con certeza. Confiemos en su provisión diaria, aunque no la entendamos. Busquemos a Cristo, el verdadero pan de vida, y veremos que esto nos saciará más que cualquier bendición espiritual.